Mi nombre es Sofía Hernández. Tengo 28 años y hasta hace 3 meses mi vida era una rutina predecible en las calles de la Ciudad de México. Trabajaba doble turno en una cafetería del centro histórico durante el día y limpiaba oficinas por las noches, todo para mantener a flote el pequeño departamento que compartía con mi hermana menor, Carmen, quien estudiaba enfermería. La mañana que cambió mi destino comenzó como cualquier otra. Me desperté a las 5 de la mañana con el sonido persistente de mi celular barato, que usaba como despertador. Carmen ya se había ido a la universidad, dejando una nota pegada en el refrigerador. Sophie, se terminó el café. Te amo. Sonreí a pesar del cansancio que sentía en los huesos. Me vestí con mi uniforme habitual, jeans desgastados, una blusa blanca sencilla y mis zapatos negros que ya habían visto mejores días. Antes de salir, me miré en el pequeño espejo del baño. Mi cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo práctica, y mis ojos verdes reflejaban el cansancio de alguien que no había descansado bien en meses. El trayecto al trabajo en el metro siempre era una aventura. Esa mañana, mientras el vagón se balanceaba y las personas se empujaban suavemente en el espacio reducido, recibí una llamada que me heló la sangre. ¿Señorita Hernández? La voz al otro lado del teléfono sonaba formal, casi fría. Sí, soy yo. Habla del Hospital General. Su hermana Carmen ha sufrido un accidente. Necesitamos que venga inmediatamente. El mundo se detuvo. Mi teléfono casi se me resbaló de las manos temblorosas mientras trataba de procesar las palabras. Carmen, mi hermana. La única familia que me quedaba desde que nuestros padres murieron en un accidente automovilístico 5 años atrás. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Señorita, es mejor que venga. Estamos en urgencias. Colgué y salí del metro en la siguiente estación, sin importarme que fuera en dirección contraria a mi trabajo. Corrí por las calles como nunca antes lo había hecho, esquivando peatones y autos, con el corazón martillando en mis oídos. Cuando llegué al hospital, el olor a desinfectante y el sonido de las máquinas me golpearon como una pared. Carmen estaba inconsciente en una cama de urgencias, con vendas en la cabeza y múltiples monitores conectados a su cuerpo. El traumatismo craneal es severo, explicó el doctor, un hombre mayor con gafas que me miraba con compasión profesional. Necesita cirugía inmediata, pero... Se detuvo, y yo sabía lo que venía después. Siempre era lo mismo en los hospitales públicos. ¿Pero qué, doctor? La cirugía cuesta 300,000 pesos. Sin el pago inicial de al menos la mitad, no podemos proceder. 150,000 pesos. Esa cantidad representaba más dinero del que había visto en toda mi vida. Mis ahorros apenas llegaban a 5,000 pesos, y eso después de meses de sacrificios. Doctor, por favor, es mi hermana. Es todo lo que tengo. Haré lo que sea. Trabajaré día y noche, pero sálvela. El médico suspiró. Tiene 24 horas para conseguir el dinero, señorita. Lo siento mucho. 24 horas. El reloj en la pared marcaba las 10 de la mañana. Tenía hasta las 10 del día siguiente para encontrar una cantidad de dinero que parecía imposible. Salí del hospital en estado de shock, caminando sin rumbo por las calles de la ciudad. Llamé a mi jefe para explicarle la situación, pero su respuesta fue predecible. Si no llegaba al trabajo, perdería el empleo. Colgué sin despedirme. Fue entonces cuando lo vi. Un periódico abandonado en una banca del parque tenía un titular que me llamó la atención. Empresario millonario busca experimento social. Ofrece gran suma por transformación personal. Con manos temblorosas, tomé el periódico y leí el artículo completo. Sebastián Mendoza, heredero de un imperio textil y conocido playboy de 35 años, había hecho una apuesta pública con sus amigos millonarios. Apostaba que podía tomar a cualquier mujer común y transformarla en una dama de sociedad en solo 3 meses. La apuesta era por 5 millones de pesos. El artículo mencionaba que estaba buscando candidatas y que pagaría 200,000 pesos solo por participar, sin importar el resultado. 200,000 pesos. Más que suficiente para salvar a Carmen.
Sin pensarlo 2 veces, busqué la dirección de las oficinas de Mendoza Enterprises en mi teléfono. Estaba en Polanco, uno de los distritos más exclusivos de la ciudad. El viaje en metro me tomó casi 1 hora, tiempo que usé para practicar lo que le diría. El edificio era imponente, todo cristal y acero, tan diferente a cualquier lugar donde hubiera estado antes. En el lobby, las recepcionistas me miraron con curiosidad mal disimulada. Mi ropa sencilla contrastaba dramáticamente con el mármol brillante y los trajes caros de las personas que entraban y salían. «Vengo por el anuncio del periódico», le dije a la recepcionista, una mujer rubia perfectamente arreglada que me examinó de pies a cabeza. «¿Qué anuncio?», preguntó con una sonrisa condescendiente. «El del señor Sebastián Mendoza, sobre el experimento social». Su expresión cambió inmediatamente. Tomó el teléfono y habló en voz baja durante unos minutos. «Piso 35. El señor Mendoza la verá ahora». El ascensor subía silenciosamente mientras yo trataba de calmar mis nervios. Las puertas se abrieron a un piso que parecía sacado de una revista de decoración. Todo era elegante, desde los muebles de cuero hasta las obras de arte en las paredes. «¿Señorita Hernández?» Me volteé y quedé sin aliento. Sebastián Mendoza era aún más atractivo en persona de lo que aparecía en las revistas de sociedad. Alto, de cabello negro perfectamente peinado, ojos verdes intensos y una sonrisa que probablemente había conquistado a la mitad de las mujeres de la ciudad. «Sí, soy yo». «Perfecto. Por favor, acompáñeme». Su oficina era del tamaño de mi departamento entero. Ventanales enormes ofrecían una vista panorámica de la ciudad, y yo me sentí diminuta en comparación con todo ese lujo. «Así que leyó sobre mi pequeña apuesta», dijo, sentándose detrás de un escritorio de madera oscura que probablemente costaba más que mi salario anual. «Sí, señor Mendoza. Necesito el dinero». Él se reclinó en su silla, estudiándome con esos ojos verdes que parecían ver a través de mí. «¿Para qué?» «Mi hermana está en el hospital. Necesita una cirugía urgente». «Interesante. La mayoría de las mujeres que han venido aquí quieren el dinero para caprichos. Ropa, viajes, cirugías estéticas». Se levantó y caminó hacia la ventana. «Usted es diferente». «No entiendo». «Mire, señorita Hernández, esta apuesta surgió después de una discusión con mis amigos. Ellos sostienen que la elegancia y la clase son innatas, que no se pueden enseñar. Yo creo lo contrario». Se volteó hacia mí y su expresión se volvió más seria. «Si acepta participar, tendrá que mudarse a mi casa durante 3 meses. Tendrá profesores de etiqueta, dicción, baile, historia del arte. La vestiré con la mejor ropa. La llevaré a eventos de sociedad. Al final de los 3 meses, mis amigos evaluarán si logré transformarla en una dama indistinguible de cualquier mujer de nuestra clase social. ¿Y si acepto ahora mismo? Le daré 200,000 pesos hoy, antes de que salga de esta oficina». Mi corazón se aceleró. Era exactamente lo que necesitaba para Carmen. «¿Cuál es la trampa?». Sebastián sonrió, y por primera vez, la sonrisa parecía genuina. «No hay trampa, solo que tendrá que soportarme durante 3 meses y fingir que disfruta mi compañía en público». «¿Fingir?». «Vamos, señorita Hernández, usted y yo venimos de mundos completamente diferentes. No tenemos nada en común. Esto es puramente un acuerdo comercial». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, pero no podía permitirme el lujo de sentimientos heridos cuando la vida de Carmen estaba en juego. «Acepto». «Excelente». Abrió un cajón de su escritorio y sacó un cheque ya hecho. 200,000 pesos como prometí. Tomé el cheque con manos temblorosas. Era real. Podía salvar a Carmen. «Hay algunas condiciones», continuó Sebastián, regresando a su asiento. «Primera, durante estos 3 meses, usted es oficialmente mí, digamos, mi proyecto. Eso significa que vivirá en mi casa, comerá conmigo, me acompañará a eventos sociales. Segunda, nadie puede saber que esto es un arreglo. Para el mundo exterior, somos una pareja».
¿Una pareja? Mi voz sonó más aguda de lo normal. Tranquila, solo para apariencias. Tercera condición, total discreción. Si alguna vez revela los detalles de nuestro acuerdo, tendrá que devolver el dinero con intereses. Entiendo. Bien, ¿puede empezar mañana? Tengo que ir al hospital primero, asegurarme de que mi hermana esté bien. Por supuesto, aquí está mi dirección. Me entregó una tarjeta elegante. Preséntese mañana a las 8 de la mañana. Mi ama de llaves, la señora González, la estará esperando. Salí de esa oficina sintiéndome como si hubiera vendido mi alma al diablo, pero con un cheque que salvaría la vida de Carmen. Corrí de vuelta al hospital, donde el doctor no podía creer que hubiera conseguido el dinero tan rápido. La operación será mañana por la mañana, me dijo después de procesar el pago. Su hermana tiene muchas posibilidades de recuperación completa. Esa noche, después de que Carmen saliera exitosamente de la cirugía, me senté junto a su cama en cuidados intensivos. Estaba sedada, pero los doctores aseguraban que todo había salido perfecto. No sé en qué me estoy metiendo, Carmen, le susurré, tomando su mano. Pero lo hago por ti. Al día siguiente, tomé un taxi hasta la dirección que Sebastián me había dado. La casa era una mansión en las lomas, rodeada de jardines perfectamente cuidados. El taxi se veía ridículamente fuera de lugar entre los autos de lujo estacionados en la calle. La señora González, una mujer mayor de aspecto maternal, me recibió en la puerta. Usted debe ser la señorita Sofía. El señor Sebastián la está esperando. Me condujo a través de habitaciones que parecían museos, llenas de arte y muebles antiguos que probablemente valían más que todo lo que había poseído en mi vida. Sebastián estaba en lo que parecía ser una biblioteca, hablando por teléfono. Cuando me vio, colgó inmediatamente. Perfecto, está aquí. Me miró de arriba a abajo y su expresión se volvió crítica. Bien, tenemos mucho trabajo que hacer. Madame Dubois llegará en 1 hora para empezar con las lecciones de etiqueta. Después tendrá clases de dicción con el profesor Martínez. ¿Ya empezamos? Señorita Hernández, tengo una apuesta de 5 millones de pesos en juego. No hay tiempo que perder. Durante las siguientes horas, me sometieron a un verdadero campo de entrenamiento. Madame Dubois, una francesa severa, me enseñó cómo caminar, cómo sentarme, cómo sostener una copa de vino. El profesor Martínez trabajó en mi dicción, corrigiendo cada palabra. No se dice pues sí, se dice por supuesto. Me corrigió una y otra vez. Al final del día, estaba exhausta y completamente abrumada. Sebastián apareció cuando los profesores se fueron. ¿Cómo se siente? Como si hubiera corrido un maratón, admití, masajeándome los pies doloridos por caminar con tacones durante horas. Se acostumbrará. Mañana iremos de compras. Necesita un guardarropa completamente nuevo. ¿Mañana? ¿No puedo descansar un día? Sebastián me miró como si hubiera sugerido algo absurdo. Señorita Hernández, en mi mundo no existe el concepto de descanso. Si va a fingir ser mi pareja, necesita verse como alguien que pertenece a mi lado. Sus palabras me recordaron brutalmente que esto era solo un negocio para él. Yo era un proyecto, un experimento, nada más. Esa noche, en la habitación de huéspedes que me habían asignado, más grande y lujosa que cualquier lugar donde hubiera dormido, llamé al hospital para preguntar por Carmen. Estaba despierta y preguntando por mí. «Estoy bien, Sophie», me dijo con voz débil cuando la enfermera le pasó el teléfono. «¿Dónde estás? ¿No has venido a verme?» «Estoy trabajando en algo importante. Te visitaré pronto, te lo prometo». Después de colgar, me quedé despierta durante horas, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Había salvado a Carmen, pero ¿a qué costo? Los siguientes días pasaron como un torbellino de lecciones intensivas. Cada mañana comenzaba a las 6 con yoga y ejercicios de postura, seguidos de clases de etiqueta con Madame Dubois, quien parecía tomar un placer sádico en corregir cada uno de mis movimientos. «Non, non, non»,
exclamaba constantemente. Una dama no se toca el cabello en público. No cruza las piernas de esa manera. No habla con las manos. Las tardes las dedicaba a clases de historia del arte, literatura y cultura general con el profesor Vega, un hombre mayor que me trataba como si fuera una estudiante prometedora pero terriblemente atrasada. Debe conocer la diferencia entre un Monet y un Manet, me explicaba pacientemente. En sociedad, estas conversaciones surgen naturalmente. Sebastián aparecía ocasionalmente para revisar mi progreso, siempre con esa expresión crítica que me hacía sentir como un experimento fallido. Su postura ha mejorado, le dijo a Madame Dubois un día, como si yo no estuviera presente. Pero todavía se nota de dónde viene. Sus comentarios me lastimaban más de lo que quería admitir. La primera vez que salimos juntos en público fue a una cena benéfica en el Club de Industriales. Sebastián había mandado hacer 3 vestidos diferentes para que eligiera, todos más caros que cualquier cosa que hubiera usado en mi vida. Este, dijo, señalando un vestido negro elegante. Es perfecto para una primera aparición. Cuando bajé las escaleras esa noche, vestida y arreglada por un equipo completo de estilistas, Sebastián me esperaba en el hall. La expresión en su rostro cambió por un momento, algo que no pude identificar, antes de regresar a su usual compostura profesional. Está bien, dijo simplemente. Vámonos. En el auto, me dio instrucciones finales. Recuerde todo lo que ha aprendido. Sonría, pero no hable demasiado. Si alguien pregunta cómo nos conocimos, diga que fue en una galería de arte. Manténgase cerca de mí en todo momento. Y si cometo un error, no cometa errores. El club era impresionante, lleno de gente que parecía haber salido de las páginas de una revista de sociedad. Las mujeres llevaban joyas que brillaban más que las luces del lugar, y los hombres vestían trajes que probablemente costaban más que mi salario de varios meses. Sebastián, una mujer rubia espectacular, se acercó a nosotros inmediatamente. No sabía que venías acompañado. Valeria, te presento a Sofía. Sofía, ella es Valeria Restrepo, una vieja amiga. Valeria me examinó de pies a cabeza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué interesante. No recuerdo haberte visto en nuestro círculo antes. Es bastante reservada, intervino Sebastián antes de que yo pudiera responder. Durante la cena, me concentré en recordar todo lo que había aprendido. Qué tenedor usar para cada plato, cómo sostener la copa de vino, cómo participar en conversaciones sin revelar demasiado sobre mi verdadero origen. Cuando alguien mencionó una exposición en el Museo Tamayo, pude contribuir inteligentemente gracias a las lecciones del profesor Vega. Vi un destello de sorpresa en los ojos de Sebastián. «Qué perspectiva tan interesante», comentó el anfitrión cuando expresé mi opinión sobre arte contemporáneo mexicano. Después de la cena, mientras Sebastián hablaba con unos empresarios, Valeria se acercó a mí. «Dime la verdad», me dijo en voz baja. «¿Cuánto te está pagando?» «No entiendo de qué habla». «Por favor, conozco a Sebastián desde la universidad. Nunca sale con mujeres, normales. Siempre son modelos, actrices, herederas. Tú eres diferente». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Por un momento, había empezado a creer que tal vez podía pertenecer a este mundo. Él y yo nos conocimos en una galería. Repetí la historia que habíamos acordado. Valeria se rió. «Querida, es obvio que no perteneces aquí. Tu acento, aunque muy trabajado, aún se nota. Tu manera de sostener el bolso, de observar todo como si fuera la primera vez que ves algo así». Se acercó más. «No sé qué juego está jugando Sebastián, pero ten cuidado. Él se aburre rápidamente de sus juguetes». Esa noche, de regreso a la mansión, Sebastián parecía satisfecho. Lo hizo bien, mejor de lo que esperaba para la primera vez. Valeria sospecha algo. Valeria es una víbora envidiosa. No se preocupe por ella. Pero sus palabras me habían afectado profundamente. Era tan obvio que no pertenecía allí. Las semanas siguieron pasando en una rutina de clases intensivas,
y apariciones públicas ocasionales. Gradually, empecé a sentirme más cómoda en los vestidos elegantes, podía mantener conversaciones sobre temas que antes me eran completamente ajenos y hasta logré impresionar a algunos invitados en una cena con mis conocimientos sobre vinos. Pero también estaba cambiando de maneras que no esperaba. Empezaba a ver a Sebastián de forma diferente. Detrás de su fachada arrogante, había momentos de genuina gentileza, como cuando se aseguró de que el hospital donde estaba Carmen recibiera flores frescas cada día, sin que yo se lo pidiera. ¿Por qué hizo eso?, le pregunté una mañana. ¿Hacer qué? Las flores para Carmen. Se encogió de hombros, evitando mi mirada. Es lo que haría cualquier novio considerado. Pero había algo en su voz que sugería que era más que solo mantener las apariencias. Una noche, después de una gala particularmente exitosa, donde había conversado fluidamente en francés con el embajador, otra habilidad que había adquirido, Sebastián y yo estábamos en su estudio, revisando los eventos de la noche. Sus amigos parecían impresionados, comenté, quitándome los zapatos de tacón que me habían torturado toda la noche. Sí, lo estaban. Me miró con una expresión extraña. Sofía, ¿alguna vez se pregunta cómo sería su vida si hubiera nacido en una familia como la mía? La pregunta me tomó por sorpresa. Honestamente, no. Antes de todo esto, ni siquiera sabía que existía un mundo como el suyo. ¿Y ahora? Pensé cuidadosamente antes de responder. Ahora entiendo por qué la gente lucha tanto por mantenerse en él, pero también entiendo lo que se pierde en el proceso. ¿Qué se pierde? La autenticidad, la conexión real con las personas, la satisfacción de trabajar duro por algo que realmente importa. Sebastián se quedó callado por un largo momento. ¿Cree que soy auténtico, Sofía? Su pregunta me desarmó completamente. Por primera vez, vi vulnerabilidad real en sus ojos. Creo que está tan acostumbrado a interpretar un papel que ha olvidado quién es realmente. Al día siguiente, todo cambió. Estaba en el jardín practicando mi caminar cuando escuché voces alzadas desde el estudio de Sebastián. La ventana estaba abierta y las palabras llegaban claramente. Es ridículo. Sebastián, todos sabemos que es una impostora. Era la voz de un hombre que no reconocí. El juego se está volviendo patético, añadió otra voz. Es obvio que viene de la clase trabajadora. Su transformación es impresionante, lo admito, pero no puedes engañarnos a todos para siempre. La apuesta era clara. Escuché la voz de Sebastián, más tensa de lo usual. 3 meses. Aún nos queda un mes. ¿En serio vas a llevar esto hasta el final? ¿Vas a humillar a esa pobre chica en público cuando reveles que todo fue una farsa? Me quedé paralizada. ¿Humillarme en público? ¿Revelar que todo fue una farsa? Es mi dinero y mi reputación los que están en juego, respondió Sebastián fríamente. Tu reputación ya está en entredicho. Media ciudad especula sobre tu repentina relación con una desconocida. Y ahora que algunos empiezan a sospechar la verdad, no pude escuchar más. Corrí hacia mi habitación, con el corazón rompiéndose en pedazos. Todo este tiempo había empezado a creer que tal vez, solo tal vez, había algo real entre nosotros. Los momentos de ternura, las miradas que duraban demasiado tiempo, la manera en que a veces olvidaba sus modales perfectos cuando estábamos solos. Pero todo había sido parte del acto. Peor aún, su plan era humillarme públicamente al final. Esa noche, Sebastián notó mi silencio durante la cena. ¿Está bien? Se ve pálida. Estoy bien, mentí, sin poder mirarlo a los ojos. Pero no estaba bien. Por primera vez desde que había aceptado este arreglo, me pregunté si el precio había sido demasiado alto. Había salvado a Carmen, sí, pero en el proceso había arriesgado algo que no sabía que tenía: mi corazón. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Seguí con las clases y las apariciones públicas, pero cada sonrisa era forzada.
Cada conversación se sentía como una mentira. Sebastián parecía notar mi cambio de actitud, pero atribuía mi distancia al estrés de las próximas evaluaciones finales. «Solo nos quedan 2 semanas», me dijo una mañana mientras revisábamos la agenda de eventos sociales. El evento final será el baile anual de la Fundación Mendoza. Toda la élite de México estará presente, incluyendo el jurado que decidirá si gané la apuesta. «Entiendo», respondí mecánicamente. «Sofía, ¿segura que está bien? Ha estado muy callada últimamente». Por un momento, estuve tentada a confrontarlo sobre la conversación que había escuchado, pero ¿qué caso tenía? Él había sido claro desde el principio. Esto era solo un negocio. «Estoy nerviosa por el evento final», mentí. «No se preocupe, está lista. Ha superado todas mis expectativas». Sus palabras deberían haberme tranquilizado, pero solo aumentaron mi dolor. Incluso sus cumplidos se sentían calculados ahora. Esa tarde, mientras tenía mi última clase de baile con el maestro Rodríguez, mi teléfono sonó. Era el hospital. «Señorita Hernández, su hermana está despierta y pregunta por usted constantemente. Los doctores dicen que está lo suficientemente bien para recibir visitas». Mi corazón se llenó de alivio. Finalmente podría ver a Carmen. «Maestro Rodríguez, necesito cancelar la clase de hoy. Es una emergencia familiar». «Por supuesto, señorita Sofía». Tomé un taxi al hospital, olvidándome por completo de informar a Sebastián sobre mi salida. Cuando llegué a la habitación de Carmen, mis ojos se llenaron de lágrimas al verla sentada en la cama, sonriendo débilmente, pero definitivamente despierta. «Sophie», gritó cuando me vio. Pensé que nunca despertaría. Me lancé a abrazarla, sintiendo por primera vez en semanas que algo en mi vida era real y genuino. «Estás bien, Carmen. Todo va a estar bien. Cuéntame todo. Los doctores dicen que tuviste que pagar por la cirugía. ¿Cómo conseguiste tanto dinero?» Dudé. ¿Cómo explicarle que había vendido mi dignidad por 3 meses para salvarla? Conseguí un trabajo temporal muy bien pagado. ¿Qué tipo de trabajo? Es complicado. Te lo explico después. Lo importante es que estás bien. Pasé toda la tarde con Carmen, contándole historias inventadas sobre mi trabajo, mientras ella se recuperaba. Por primera vez en semanas, me sentí como yo misma otra vez. Cuando regresé a la mansión esa noche, Sebastián me esperaba en el hall, visiblemente molesto. ¿Dónde estaba? La busqué por todas partes. En el hospital. Carmen despertó. Su expresión se suavizó inmediatamente. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias por las flores, por cierto. Le encantaron. No fue nada. Parecía incómodo con mi gratitud. Sofía, necesitamos hablar sobre el evento de mañana por la noche. ¿Mañana? Pensé que era la próxima semana. Hubo un cambio de fecha. Es el cóctel previo al baile final, una especie de ensayo general. Su expresión se volvió seria. Mis amigos del jurado estarán presentes. Es crucial que todo salga perfecto. Entiendo. ¿Segura que está lista? Lo miré directamente a los ojos por primera vez en días. Tan lista como puedo estar para ser humillada en público. Sebastián frunció el ceño. ¿De qué habla? Por un momento estuve tentada a revelar que había escuchado su conversación, pero decidí que no valía la pena. Nada, olvídelo. Al día siguiente, el día del cóctel, me levanté temprano y decidí visitar a Carmen una vez más antes del evento. Quería verla. Recordar por qué había empezado todo esto. Cuando llegué al hospital, encontré a Carmen mucho más alerta y con mejor color en las mejillas. «Sophie, has estado muy misteriosa últimamente. Y mírate», señaló mi ropa, un vestido casual pero claramente caro. «Ese vestido cuesta más que nuestro alquiler de 6 meses. Carmen. Y tus manos». Tomó mis manos entre las suyas. «Están suaves como si nunca hubieran trabajado. Y tus uñas. Sophie, ¿qué está pasando realmente?»
No pude seguir mintiéndole. Hice un trato, Carmen. Un hombre me pagó para pretender ser su novia durante 3 meses. Necesitaba el dinero para tu cirugía. Carmen se quedó callada por un largo momento. ¿Qué tipo de trato exactamente? Le conté todo. La apuesta, las clases, la transformación, los eventos sociales. Todo excepto el hecho de que me había enamorado de él. Sophie, Carmen tomó mis manos más fuerte. ¿Te das cuenta de lo que este hombre te está haciendo? Te está usando como un objeto, como una muñeca que puede moldear a su antojo. Salvé tu vida, y yo nunca te pedí que sacrificaras tu dignidad por mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi hermana, la mujer más fuerte y orgullosa que conozco, reduciéndose a un experimento de laboratorio para un millonario aburrido. Carmen, no es tan simple. ¿Lo amas? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Carmen siempre había sido demasiado perceptiva. Eso no importa. Por supuesto que importa. Sophie, mírate. Te has convertido en alguien completamente diferente. ¿Esto es lo que quieres? ¿Una vida de pretender ser alguien que no eres? Sus palabras resonaron en mi corazón porque tenía razón. En algún momento durante estos meses, había empezado a perderme a mí misma. El trato termina en 2 semanas, dije débilmente. No, Sophie, termina cuando tú decidas que termina. Regresé a la mansión esa tarde con las palabras de Carmen resonando en mi mente. Tenía razón. Había permitido que Sebastián me convirtiera en su proyecto, su experimento, y en el proceso había perdido algo fundamental: mi autorrespeto. El cóctel era esa noche. El vestido que Sebastián había elegido colgaba en mi armario. Un diseño espectacular en azul medianoche que me quedaba como si hubiera sido hecho para mí. Mientras me arreglaba, tomé una decisión. Esta sería mi última actuación. Después de esta noche, recuperaría mi vida, mi identidad, mi dignidad. Cuando bajé las escaleras, Sebastián me esperaba en el hall, impecable en su smoking. Su expresión cuando me vio fue la misma de siempre: aprobación profesional. Está perfecta, dijo. Exactamente lo que necesitaba. Sus palabras confirmaron mi decisión. Para él, yo nunca había sido más que una herramienta para ganar una apuesta. En el auto, camino al evento, Sebastián repasó las últimas instrucciones. Recuerde, este es el ensayo general. Mis amigos estarán observando cada detalle. Si logramos convencerlos esta noche, el baile de la próxima semana será solo una formalidad. Sebastián, dije de repente, ¿qué pasa después? ¿Después de qué? Después del baile, después de que gane su apuesta. ¿Qué me pasa a mí? Se quedó callado por un momento. Regresa a su vida, supongo. Con el dinero adicional que le pagaré cuando gane, puede empezar de nuevo. Tal vez estudiar, ayudar a su hermana con la universidad. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué? Su respuesta fue todo lo que necesitaba escuchar. Para él, después del baile, yo simplemente desaparecería de su vida como si nunca hubiera existido. Nada. Olvídelo. El cóctel se llevó a cabo en el club más exclusivo de la ciudad. Cuando entramos, todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. Reconocí a varios rostros de eventos anteriores, pero esta vez había una atmósfera diferente, más tensa. Sebastián, se acercó un hombre elegante de unos 50 años. Te presento a mi esposa, Carolina. Durante la siguiente hora, me sometieron a lo que solo puedo describir como un interrogatorio sofisticado. Preguntas sobre mi familia, mi educación, mis viajes, mi crianza. Respondí todas perfectamente, utilizando las historias que Sebastián y yo habíamos fabricado durante meses. Pero con cada respuesta, me sentía más vacía por dentro. «Es encantadora», le murmuró una señora mayor a su acompañante, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara. Aunque hay algo, ¿cómo decirlo? Algo estudiado en sus maneras. En ese momento, mientras sostenía una copa de champán,
y sonreía cortésmente a personas que nunca me aceptarían realmente, me di cuenta de algo. Ya no importaba si ganaba o perdía la apuesta de Sebastián. Había perdido algo mucho más valioso en el proceso. Me había perdido a mí misma. El momento de la verdad llegó cuando Sebastián se disculpó para hablar con unos inversionistas, dejándome sola con el grupo de señoras que claramente formaban parte del jurado informal. Sus sonrisas eran afiladas como cuchillos. «Querida Sofía», comenzó una mujer rubia de unos 60 años, «cuéntanos sobre tu familia. Sebastián ha sido muy reservado al respecto». «Mi familia es pequeña», respondí con la historia ensayada. «Mis padres prefieren la privacidad». «¡Qué coincidencia! Yo conocí a todas las familias prominentes de México». Su sonrisa se volvió más predatoria. «Dime, ¿a qué universidad fuiste?» «Al Tecnológico de Monterrey», respondí automáticamente. «Ah, excelente institución. Mi sobrina estudió ahí. ¿En qué año te graduaste? Tal vez se conocieron». Mi corazón comenzó a latir más rápido. No había considerado que alguien pudiera verificar detalles específicos. «Fue hace varios años», respondí vagamente. «¿Qué estudiaste exactamente?» Antes de que pudiera responder, otra mujer del grupo intervino. «Disculpen que interrumpa, pero ¿no trabajaste en una cafetería del centro hasta hace unos meses?» El mundo se detuvo. Todas las miradas se clavaron en mí mientras mi cerebro luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. «Yo no entiendo de qué habla». «Mi chofer frecuenta esa cafetería. Jura que te reconoció desde la primera vez que saliste en las revistas con Sebastián. Sofía Hernández, ¿verdad? La mesera que siempre era muy amable con él». El círculo de mujeres me rodeaba como buitres oliendo sangre. Podía sentir las miradas de otros invitados dirigiéndose hacia nuestro grupo, susurros comenzando a extenderse por el salón. «Qué interesante», murmuró la primera mujer. «Una transformación bastante dramática». En ese momento, vi a Sebastián acercándose desde el otro lado del salón. Su expresión cambió inmediatamente cuando vio la tensión en nuestro grupo. «¿Todo bien aquí?», preguntó, colocando una mano protectora en mi espalda. «Oh, Sebastián», ronroneó una de las mujeres. «Estábamos conociendo mejor a tu amiga. Parece que tiene un pasado muy colorido». Vi cómo la comprensión cruzaba el rostro de Sebastián. El juego había terminado. Su apuesta estaba perdida. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No por la humillación pública, no por haber sido descubierta, sino por la expresión de derrota y vergüenza en el rostro de Sebastián. Como si mi exposición fuera su mayor pesadilla. «Tienen razón», dije en voz alta, lo suficientemente fuerte para que los grupos cercanos pudieran escuchar. Trabajé en una cafetería y antes de eso limpié oficinas. ¿Y saben qué más? Me siento orgullosa de cada peso que gané con mi propio esfuerzo. El salón se quedó en silencio. Sebastián me miraba con horror. «Sofía», murmuró, «¿qué estás haciendo?» «Lo que debía hacer desde el principio», respondí, irguiéndome y encontrando mi voz real por primera vez en meses. «Ser honesta». Me dirigí al centro del salón, donde todos podían verme y escucharme claramente. «Mi nombre es Sofía Hernández. Hace 3 meses, era una mesera desesperada que necesitaba dinero para salvar la vida de mi hermana. Sebastián me ofreció 200,000 pesos para fingir ser su novia durante 3 meses como parte de una apuesta. Los murmullos se intensificaron. Vi a Sebastián pálido como un fantasma, y por un momento me detuve. Pero ya había llegado demasiado lejos. Durante estos meses, he aprendido a caminar en tacones, a hablar sobre arte, a comportarme como una dama de sociedad. He fingido ser alguien que no soy. He mentido sobre mi pasado y he pretendido pertenecer a un mundo que nunca me aceptaría realmente. «Suficiente». La voz de Sebastián cortó el aire. Se acercó a mí con pasos largos. «Sofía, para». «No», respondí.
sorprendiéndome de la firmeza en mi propia voz. ¿Ustedes querían saber la verdad sobre mí? Aquí la tienen. Soy pobre. Vengo de una familia de clase trabajadora. No fui a universidades prestigiosas, ni crecí en mansiones. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Pero ¿saben qué? He trabajado duro toda mi vida. He sacrificado mis propios sueños para cuidar a mi hermana. Y cuando alguien que amaba estaba en peligro, hice lo que fuera necesario para salvarla, incluso vender mi dignidad. Miré directamente a Sebastián, quien me observaba con una expresión que no podía descifrar. Y en el proceso, cometí el error más grande de mi vida. Me enamoré de un hombre que me ve como un experimento, como una apuesta que ganar o perder. El silencio en el salón era ensordecedor. Sebastián dio un paso hacia mí. Sofía. No, lo detuve. No hay nada más que decir. Perdiste tu apuesta, Sebastián. Y yo perdí mucho más. Me quité el collar de diamantes prestados que llevaba y lo puse en una mesa cercana. Gracias por las lecciones. Me sirvieron para entender que prefiero ser auténtica y pobre que falsa y rica. Caminé hacia la salida con la cabeza en alto, ignorando los susurros y las miradas de shock. Cuando llegué a la puerta, la voz de Sebastián me detuvo. «Sofía, espera». Me volteé. Él había corrido detrás de mí, sin importarle las miradas de todos los invitados. «No puedes irte así». «¿Por qué no?» El show terminó. Todos saben la verdad ahora. ¿No entiendes? Sebastián se pasó las manos por el cabello, desarreglando su perfecto peinado. Sí, comenzó como una apuesta. Sí, al principio solo eras un proyecto para mí. Lo sé, escuché tu conversación con tus amigos hace semanas. Su expresión cambió a shock completo. ¿Escuchaste? ¿Por eso has estado tan distante? ¿Importa? Por supuesto que importa. Su voz se quebró. Sofía, escuchaste la conversación equivocada en el momento equivocado. Sí, mis amigos me presionaban para humillarte públicamente. Pero yo me estaba negando. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Les dije que no. Les dije que habían cambiado las reglas, que la apuesta había terminado. ¿Por qué? Se detuvo, luchando con las palabras. Porque en algún momento durante estos 3 meses dejaste de ser un proyecto y te convertiste en la persona más importante de mi vida. Las lágrimas fluyeron libremente ahora. No me hagas esto, Sebastián. No ahora. Te amo, Sofía. No a la versión transformada de ti, sino a la mujer que sacrificó todo por su hermana. A la persona que me desafía, que me hace reír, que me hace querer ser mejor hombre. ¿Y qué hay de tu reputación? ¿De tu mundo? ¿De lo que dirán todos ellos? Señalé hacia el salón. Sebastián miró hacia atrás, hacia el salón lleno de gente que había sido el centro de su vida durante años. Que se vayan al diablo, dijo finalmente. Si no pueden aceptarte a ti, entonces no son mi mundo. Antes de que pudiera responder, se arrodilló ahí mismo, en el pasillo elegante del club más exclusivo de la ciudad. Sofía Hernández, ¿me harías el honor de ser mi esposa? No como parte de ninguna apuesta o juego, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Mi corazón se detuvo. Alrededor de nosotros, una pequeña multitud de invitados curiosos se había reunido para presenciar el espectáculo. Sebastián, levántate. La gente está mirando. Que miren, respondió, sin moverse. Por primera vez en mi vida, no me importa lo que piensen. Miré sus ojos verdes, buscando algún rastro de fingimiento, de manipulación. Pero todo lo que vi fue amor crudo, vulnerabilidad y sincera desesperación. ¿Estás seguro? Porque después de esta noche, no hay vuelta atrás. Tu reputación, tu posición social. Sofía, me interrumpió suavemente. Mi reputación no significa nada sin ti. Mi posición social es vacía si no puedo compartirla contigo. Durante 3 meses, has sido más real conmigo que cualquier persona en mi vida anterior. Extendió su mano hacia mí. Di que sí, no porque necesites el dinero,
no porque sea conveniente, sino porque me amas tanto como yo te amo a ti. Miré alrededor del pasillo. Los invitados nos observaban como si fuéramos un espectáculo de teatro. Algunos con horror, otros con fascinación, algunos incluso con lo que parecía ser aprobación. ¿Y si no funciona? ¿Y si somos demasiado diferentes? Entonces lo averiguaremos juntos, respondió, como personas reales, no como personajes que interpretamos. Pensé en Carmen, recuperándose en el hospital. Pensé en los meses de mentiras y pretensiones. Pensé en la mujer que había sido y en la mujer que me había convertido. Y finalmente, pensé en el hombre arrodillado frente a mí, quien había arriesgado todo su mundo por mí. Sí, susurré, tan bajo que apenas se escuchó. ¿Sí? Sí, repetí más fuerte, sonriendo a través de las lágrimas. Sí, me casaré contigo. Sebastián se levantó y me tomó en sus brazos, besándome allí mismo mientras los invitados rompían en aplausos sorprendidos. Algunos parecían genuinamente emocionados por el drama romántico que habían presenciado. Cuando nos separamos, Sebastián me susurró al oído: acabas de convertirte en la primera mujer en rechazar una propuesta de matrimonio de un Mendoza y luego aceptar una propuesta real del mismo hombre en la misma noche. ¿Es eso bueno o malo? Significa que eres extraordinaria, respondió, besando mi frente, y que mi vida nunca más será aburrida. 6 meses después, me desperté en una cama que ya no se sentía extraña, en una casa que había aprendido a llamar hogar. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de nuestra habitación, y el aroma del café mexicano llegaba desde la cocina. Nuestra habitación, nuestro hogar. Aún me costaba creer que fuera real. «Buenos días, señora Mendoza», murmuró Sebastián contra mi oído, abrazándome desde atrás. «Buenos días, esposo mío», respondí, volteándome para enfrentar esos ojos verdes, que ya no me intimidaban, sino que me llenaban de calma. Los últimos 6 meses habían sido un torbellino. Después de la propuesta, habíamos enfrentado una tormenta mediática. Las revistas de sociedad habían tenido un día de campo con la historia de la Cenicienta mexicana y el millonario rebelde. Algunos artículos habían sido crueles, otros sorprendentemente positivos. El amor verdadero conquista las barreras sociales, había titulado una revista. Una lección de autenticidad para la élite mexicana, había escrito otra. Pero lo más importante había sido la reacción de nuestras familias. Carmen se había recuperado completamente y había insistido en ser mi dama de honor, a pesar de que apenas conocía a Sebastián. «Si él te hace feliz y te respeta, entonces me cae bien», había declarado después de conocerlo. Además, pagó mis estudios de enfermería sin que se lo pidiéramos. Eso cuenta para algo. La familia de Sebastián había sido más complicada. Sus tíos y primos habían reaccionado con todo, desde horror hasta fascinación. Pero sorprendentemente, su abuela, la matriarca de la familia, me había apoyado desde el principio. Esta familia necesitaba sangre nueva, me había dicho durante nuestra primera cena juntas. Alguien que recuerde a Sebastián que el dinero no es lo único que importa en la vida. Habíamos decidido casarnos por civil en una ceremonia pequeña, solo con familia cercana y algunos amigos verdaderos. Nada de espectáculos mediáticos o eventos sociales masivos. El día de nuestra boda, cuando caminé hacia Sebastián vestida con un sencillo vestido blanco que había elegido yo misma, vi lágrimas en sus ojos. «Estás perfecta», me había susurrado cuando llegué a su lado. «Absolutamente perfecta tal como eres». Ahora, 6 meses después, seguíamos navegando las complejidades de nuestros mundos diferentes, pero juntos. «¿Qué tienes planeado hoy?», preguntó Sebastián, besando mi cuello suavemente. «Voy a visitar a Carmen al hospital donde ahora trabaja como enfermera. Luego tengo una reunión en la fundación». Una de las mejores partes de nuestro matrimonio había sido establecer la Fundación Mendoza Hernández, enfocada en proporcionar becas educativas y apoyo médico a familias de bajos recursos.
Yo dirigía el programa mientras Sebastián manejaba la parte financiera. ¿Y después? Después, sonreí. Tenemos cena con tus amigos. Sebastián gimió dramáticamente. ¿Tenemos que hacerlo? Sí, tenemos que hacerlo. Son tus amigos, y algunos de ellos realmente están tratando de aceptarme. Era cierto. Después del shock inicial de nuestro matrimonio, algunos de los amigos de Sebastián habían hecho esfuerzos genuinos por conocerme. Otros habían desaparecido de nuestras vidas, pero como Sebastián había dicho, si no podían aceptarme, entonces no eran verdaderos amigos. Además, añadí, levantándome de la cama, Valeria va a estar ahí, y quiero ver su cara cuando anuncie las noticias. ¿Qué noticias? Sonreí misteriosamente y caminé hacia el baño. Sofía, ¿qué noticias? Desde el baño grité, las noticias de que vamos a ser papás. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego escuché pasos corriendo hacia el baño. ¿Qué dijiste? Salí del baño sonriendo, sosteniendo la prueba de embarazo que había hecho esa mañana temprano. Dijiste que querías una familia real, ¿no? Sebastián me levantó del suelo, haciéndome girar mientras reía. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué no me dijiste antes? Me di cuenta esta mañana, y quería estar segura antes de decirte. Me bajó suavemente y me miró a los ojos. ¿Estás feliz?, le pregunté, de repente nerviosa. Sofía, eres la mujer que transformó mi vida, que me enseñó lo que realmente importa, que me hizo entender que el amor verdadero no tiene nada que ver con el dinero o la posición social. Puso sus manos en mi vientre a un plano. Por supuesto que estoy feliz. Estoy eufórico. Esa noche, en la cena con sus amigos, cuando anunciamos el embarazo, las reacciones fueron mixtas. Algunos estaban genuinamente emocionados. Otros parecían estar calculando las implicaciones para la pureza del linaje Mendoza. Pero ya no me importaba. Había aprendido que la verdadera elegancia no venía de dónde nacías o cuánto dinero tenías, sino de cómo tratabas a las personas y cómo vivías tu vida. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Le dije a Sebastián mientras manejábamos a casa esa noche. ¿Qué? Pasé 3 meses tratando de convertirme en la mujer que pensé que querías, cuando lo que realmente querías era que siguiera siendo yo misma. No es del todo cierto, respondió, tomando mi mano. Querías que fueras la mejor versión de ti misma. Las clases de etiqueta, el refinamiento, la educación cultural. Esos no eran trucos para hacerte falsa. Eran herramientas para darte confianza en cualquier situación. Tenía razón. Había mantenido muchas de las habilidades que había aprendido durante esos 3 meses, pero ahora las usaba en mis propios términos. Además, continuó, tú también me transformaste a mí. Me enseñaste que el verdadero valor de una persona no se mide en su cuenta bancaria. Cuando llegamos a casa, nos sentamos en el jardín bajo las estrellas, como habíamos hecho muchas noches antes. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Sebastián de repente. ¿De qué? De haber aceptado mi propuesta original, de haber pasado por todo esto. Pensé en la pregunta seriamente. Había sido un camino difícil, lleno de dolor, confusión y crecimiento. No, respondí finalmente. Cada momento difícil me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta nosotros. No cambiaría nada. Ni siquiera la humillación pública en el club. Especialmente esa parte. Sonreí. Porque esa noche fue cuando ambos decidimos ser completamente honestos el uno con el otro. Sebastián se rió y me atrajo hacia sus brazos. Te amo, Sofía Mendoza. Te amo, Sebastián Mendoza. Mientras estábamos ahí sentados, pensé en todo el camino que habíamos recorrido. Había comenzado como una mujer desesperada, dispuesta a hacer cualquier cosa por salvar a su hermana. Había aceptado vender mi dignidad por dinero, creyendo que era mi única opción. Pero en el proceso, había descubierto algo que no sabía que estaba buscando. El amor verdadero. No el tipo de amor que se basa en conveniencia o atracción superficial, sino el tipo que surge cuando 2 personas se ven completamente, incluyendo sus defectos, y eligen amarse de todas formas.
Sebastián había ganado su apuesta después de todo, solo que no de la manera que había planeado. No había transformado a una chica pobre en una dama de sociedad. En su lugar, habíamos transformado mutuamente nuestros corazones. Y esa, pensé mientras sentía a nuestro bebé creciendo dentro de mí, era la transformación más valiosa de todas. 3 años después, mientras veía a nuestra hija de 2 años, Isabela, correr por el mismo jardín donde Sebastián me había pedido matrimonio, me di cuenta de que la verdadera riqueza no se medía en dinero. Se medía en amor, en familia, en momentos de felicidad auténtica. Y en eso, éramos millonarios.